Nunca le dije a mi novio que poseo 3 casas de alquiler. Él siempre pensó que yo vivía al día. En Nochebuena, me invitó a cenar con sus padres. Yo quería ver cómo tratarían a una chica pobre. Pero en el momento en que se abrieron los regalos, me hice la pobre en la cena de Navidad con los padres de mi novio. Su regalo de caridad lo expuso todo. Me llamo Lena Parker. Tengo 31 años y trabajo como analista financiera senior en una empresa tecnológica mediana en Seattle. Esta mañana, la ciudad estaba envuelta en una fina capa de niebla invernal, con las luces de Navidad parpadeando suavemente contra el cielo gris mientras bajaba del autobús y caminaba hacia mi pequeño apartamento con el café calentando mis manos. Para cualquiera que pasara, parecía el tipo de mujer que vive al día, botas viejas, un abrigo de tienda de segunda mano, el cabello recogido en un nudo sencillo. Nadie adivinaría jamás que, en realidad, poseo 3 casas de alquiler en toda la ciudad. Ni siquiera mi novio, Ethan. Él piensa que sobrevivo con un salario modesto, presupuestando cada dólar, apenas pagando el alquiler. Nunca le corregí. Quería que me vieran por quien soy, no por lo que tengo. Así que, cuando me invitó a la cena de Nochebuena con sus padres, advirtiéndome gentilmente que a ellos les importan mucho las apariencias, una curiosidad silenciosa se encendió dentro de mí. Quería ver cómo tratarían a una chica pobre. Pero en el momento en que se abrieron los regalos, todo cambió. Dime, ¿alguna vez has ocultado una parte de ti mismo solo para ver cómo reaccionaría alguien? No crecí en una ciudad de torres de cristal y cafeterías en cada esquina. Mi historia comenzó lejos de Seattle, en un tranquilo pueblo de clase trabajadora escondido entre 2 colinas bajas cubiertas de pinos. Uno de esos lugares donde todos conocen el sonido de la camioneta de los demás, donde los vecinos piden azúcar prestada sin llamar y donde los sábados por la mañana huelen a humo de leña y tortitas baratas de restaurante. Mi padre era un manitas, el tipo de hombre que podía arreglar cualquier cosa excepto su propio agotamiento. Mi madre trabajó en la caja del supermercado local durante la mayor parte de mi infancia y más tarde tomó un trabajo como asistente de enseñanza a tiempo parcial en la escuela primaria. No teníamos mucho. Algunos meses, cuando las facturas de invierno golpeaban más fuerte de lo esperado, apenas teníamos suficiente. Pero en esa casa pequeña y con corrientes de aire en las afueras del pueblo, aprendí cómo se ve la verdadera riqueza mucho antes de tocar una hoja de cálculo. Mis primeros recuerdos son de mi padre llegando a casa con las manos frías y aserrín en el cabello, dejándose caer en el sofá hundido con una sonrisa cansada que de alguna manera siempre encontraba el camino hacia mí. Nunca se quejaba, ni de las largas horas, ni del dolor de rodillas, ni siquiera de los clientes que pagaban tarde o pagaban menos. El trabajo duro no lo es todo, solía decir, pero te enseña quién eres. Mi madre, por otro lado, llevaba la amabilidad de la manera en que algunas personas llevan joyas, tranquilamente, naturalmente, como si le perteneciera. Siempre dejaba una silla extra en la mesa de la cena por si alguien pasaba. Y la gente pasaba. Un vecino que había perdido su trabajo, un primo cuya esposa lo había dejado, un niño de la calle de abajo que necesitaba un lugar cálido para sentarse hasta que sus padres dejaran de pelear. No teníamos mucha comida, pero de alguna manera siempre había suficiente para compartir. Mis padres nunca dijeron la palabra integridad en voz alta. No tenían que hacerlo. La vivían en la forma en que trataban a las personas, libremente, sin condiciones, sin medir el valor de nadie por el tamaño de su billetera. Una noche, cuando tenía 9 años, recuerdo haberle preguntado a mi madre por qué le dio la mitad de su bono navideño a la señora Harper, la viuda anciana que vivía 3 casas más abajo. Mamá se encogió de hombros, revolviendo una olla de sopa como si la respuesta fuera obvia. Porque ella lo necesitaba más que nosotros, dijo suavemente. Y porque la amabilidad no es algo que das solo cuando puedes permitírtelo. Esa noche, sentada en mi pequeña cama crujiente con una manta gastada hasta la barbilla, me di cuenta de algo que nunca me ha abandonado. No tienes que ser rico para vivir ricamente. Solo tienes que dar más de lo que tomas y mantener tu palabra, incluso cuando te cuesta. Al crecer, el dinero siempre fue la sombra en la habitación, nunca discutido directamente, pero siempre ahí, dando forma a nuestras elecciones. Mi padre guardaba sobres en el cajón de la cocina, etiquetados como alquiler, servicios públicos y emergencias, cada uno delgado, doblándose en las esquinas. Cuando cumplí 15 años, me entregó uno de los sobres, el fondo de comestibles, y dijo, «Esto es tuyo ahora».
Aprende a estirar $1 hasta que cante. Me reí, pero me lo tomé en serio. Esas primeras lecciones de presupuesto no vinieron de libros de texto o seminarios financieros. Vinieron de contar monedas en una mesa de cocina con bordes astillados, de elegir entre zapatos nuevos o útiles escolares, de aprender que la dignidad no es algo que la pobreza pueda quitar a menos que tú lo permitas. Cuando llegué a la escuela secundaria, la gente a mi alrededor comenzó a hablar sobre la universidad. De la manera en que algunas personas hablan de ganar la lotería, algo que le sucedía a otras personas en otro lugar. Mi padre me dijo que debería soñar de todos modos. Mi madre me dijo que debería postularme de todos modos. Y lo hice. Me postulé para cada beca que pude encontrar, grande o pequeña, escribiendo ensayos hasta tarde en la noche en una computadora prestada en la biblioteca de la escuela. Cuando llegó la carta de aceptación con una beca completa adjunta, lloré en el pasillo antes de llegar siquiera al estacionamiento. Mi padre me abrazó tan fuerte que no podía respirar. Y mi madre llamó a todos los parientes que había conocido. Para ellos, no era solo mi beca. Era una puerta que habían pasado toda su vida golpeando. La universidad era lo opuesto al hogar. Ruidosa, rápida, cara. Vivía en el dormitorio más barato del campus. Una caja rectangular con pintura descascarada y un calentador que traqueteaba cada vez que la temperatura bajaba del punto de congelación. Comía fideos instantáneos, guardaba cada recibo y trabajaba en 2 empleos en el campus, acomodando libros en la biblioteca y limpiando mesas en la cafetería estudiantil. Veía a mis compañeros comprar cosas sin mirar las etiquetas de precio. Y durante mucho tiempo, sentí que estaba hecha de un material diferente, más pesado, más áspero, cosido por necesidad en lugar de por elección. Pero no les guardaba rencor. En todo caso, los observaba de la manera en que un antropólogo observa a otra especie. Ahí es donde aprendí que la riqueza y el carácter a menudo caminan por caminos separados. Algunos de los estudiantes más ricos eran los más solitarios. Algunos de los más pobres eran los más generosos. Y decidí tranquila y firmemente que, independientemente del tipo de adulto en el que me convirtiera, nunca dejaría que el dinero decidiera qué tipo de persona era. Después de la graduación, tomé el primer trabajo que me ofrecieron, un puesto de contabilidad junior en una pequeña empresa de logística. La oficina era estrecha, las computadoras obsoletas y el café de la sala de descanso sabía a cartón quemado. Pero esa pequeña empresa me enseñó cómo respiran los negocios desde adentro. Aprendí a descifrar estados financieros de la manera en que algunas personas leen partituras. Aprendí a resolver problemas sin esperar permiso. Y aprendí algo que moldeó el resto de mi vida. El dinero no crece por accidente. Crece por disciplina. Crece por paciencia. Crece cuando dejas de intentar parecer rico y en su lugar aprendes a construir estabilidad ladrillo a ladrillo, en silencio, consistentemente, sin aplausos. Esos primeros años no fueron glamorosos, pero fueron honestos. Y la honestidad, he aprendido, es la base más sólida sobre la que uno puede construir una vida. Mi infancia me enseñó muchas cosas, pero quizás la lección que más me moldeó fue el miedo constante y silencioso de perder nuestro hogar. Todavía recuerdo la forma en que los dedos de mi madre tamborileaban nerviosamente sobre la mesa de la cocina cada vez que vencía el alquiler. Como la voz de mi padre se tensaba cuando llegaba una factura de reparación inesperada. Y como la palabra propietario siempre llevaba un poder que flotaba sobre nosotros como un clima que no podíamos controlar. Mientras otros niños soñaban con autos o ropa o vacaciones, yo soñaba con estabilidad. El tipo de estabilidad que no desaparece cuando alguien más cambia de opinión o sube el alquiler. Así que mucho antes de graduarme de la universidad, me hice una promesa silenciosa a mí misma. Un día poseería algo que nadie me pudiera quitar. Y tal vez, si tenía suerte, poseería lo suficiente para ayudar a alguien que creció como yo. No elegí los bienes raíces por ambición. Lo elegí por memoria, por ver a mis padres trabajar demasiado duro por muy poco y aún así preocuparse cada mes. Por querer construir una vida donde ningún hijo mío tuviera que escuchar la pregunta susurrada, ¿podemos permitirnos quedarnos? Ese miedo se asentó en mí como una semilla. Y para cuando tenía 20 años, había brotado en una especie de hambre, no de riqueza, sino de seguridad. Mis primeros años después de la universidad no fueron nada especial.
Ganaba apenas lo suficiente para cubrir el alquiler, los gastos estudiantiles y el capricho ocasional de un ramo de flores del supermercado para alegrar mi pequeño y estrecho estudio. Pero trabajaba duro. Rastreaba cada dólar. Aceptaba horas extras siempre que se ofrecían. Y cuando eso todavía no era suficiente, tomaba pequeños trabajos adicionales, organizando documentos fiscales para familiares y amigos, cuidando niños los fines de semana, dando clases particulares de matemáticas a estudiantes de secundaria. No estaba tratando de hacerme rica. Estaba tratando de construir una base lo suficientemente gruesa para pararme sobre ella. Cuando cumplí 25 años, alcancé mi primer hito, $18.000 ahorrados. No era mucho para la mayoría de los estándares, pero para mí se sentía como una montaña, 6 años de sacrificio apilados dentro de un solo número. Recuerdo estar sentada en el suelo de mi apartamento una noche, el brillo de mi computadora portátil iluminando las páginas de un cuaderno barato lleno de columnas de precios de alquiler y tasas hipotecarias. Esa fue la noche en que escribí Casas embargadas fuera de Seattle en una barra de búsqueda y tropecé con el anuncio que lo cambiaría todo. Una casa de 2 habitaciones para reformar en las afueras de Tacoma. El techo se estaba hundiendo. La pintura se estaba descascarando y los inquilinos anteriores la habían abandonado a mitad de la renovación, pero el precio era bajo, sorprendentemente bajo. Lo suficientemente bajo como para que mis manos temblaran un poco mientras hacía las cuentas. Visité la casa un sábado lluvioso por la mañana. Los escalones delanteros crujían como si estuvieran susurrando secretos y la sala de estar olía ligeramente a moho y polvo. Mis botas dejaban marcas en el piso sin pulir mientras caminaba de habitación en habitación. La mayoría de la gente se habría dado la vuelta, la habría descartado como un pozo de dinero y se habría alejado. Pero yo no vi podredumbre o ruina. Vi paredes esperando ser reparadas, una cocina esperando ser reconstruida y una oportunidad, mi primera oportunidad real, de convertir el miedo en algo sólido. Mi padre condujo desde mi ciudad natal para mirarla conmigo. Pasó sus dedos callosos a lo largo de los marcos de las ventanas agrietados y sonrió a través de la lluvia. Es fea, dijo. Pero es tuya si la quieres y puedo ayudarte a arreglar la estructura. Vale la pena. 2 semanas después, firmé los papeles. Lloré en el viaje en autobús a casa, no de alegría o miedo, sino por la extraña sensación eléctrica de entrar en una versión de mí misma que solo había imaginado. La primera casa me enseñó paciencia. Pasé tardes cubierta de pintura, fines de semana raspando azulejos viejos y noches aprendiendo fontanería a través de tutoriales en línea que se cargaban cada 5 minutos. Cuando finalmente fue habitable, se la alquilé a una joven pareja que acababa de mudarse de otro estado. Trataron la casa con cuidado, pagaron el alquiler a tiempo y una vez dejaron una tarjeta de agradecimiento en el porche que simplemente decía, gracias por creer en nosotros. Ese pequeño gesto hizo que cada nudillo raspado valiera la pena. Y cuando los pagos de alquiler comenzaron a llegar, constantes y silenciosos, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El ingreso pasivo ya no era solo un concepto. Era un camino. A los 27 años, después de un ascenso en el trabajo y meses de presupuesto estricto, refinancié la casa de Tacoma y usé el capital para dar el pago inicial de una segunda propiedad, un dúplex modesto en Kent. Este no necesitaba tantos arreglos, pero me enseñó algo diferente, cómo gestionar inquilinos, cómo negociar reparaciones, cómo mantenerme firme con contratistas que asumían que mi voz tranquila significaba inexperiencia. Tomó tiempo, esfuerzo y aprender a decir no sin disculparme. Pero el dúplex se convirtió en mi segunda ancla. La tercera casa llegó cuando cumplí 30 años, después de otro aumento y una serie de bonificaciones de proyectos en los que había vertido cada gramo de energía. Esta era mi favorita. Una pequeña casa adosada en un vecindario bien cuidado justo al este de la ciudad. Las calles estaban bordeadas de arces que se volvían dorados en otoño, y los vecinos decoraban sus porches con coronas a juego durante las vacaciones. Era tranquilo, seguro, silencioso y, sin saberlo, se encontraba a solo unas cuadras de un lugar que más tarde importaría mucho más de lo que esperaba. Con 3 casas, mi vida financiera cambió. No de una manera glamorosa. Sin autos de lujo, sin ropa de diseñador, sin apartamento en la azotea con vista al horizonte. En cambio, cambió en la forma en que mi respiración se relajaba cada mañana. En la forma en que el miedo aflojaba su agarre alrededor de mis costillas, en la forma en que podía enviar un cheque a mis padres sin que supieran que venía del sacrificio.
Pero incluso con 3 propiedades bajo mi nombre, todavía elegí vivir en un pequeño apartamento alquilado, del tipo con paredes delgadas y una ventana que se empañaba cada mañana de invierno. La gente a veces asume que cuando alguien sube la escalera, quiere que el mundo lo vea. Pero yo no. Nunca quise que mi valor se midiera por encimeras de granito o pisos de madera noble. Quiero que la gente me vea a mí, le dije una vez a mi madre. No a mi cartera de inversiones. Si comprar mi tercera casa adosada marcó un punto de inflexión tranquilo en mi vida financiera, entonces conocer a Ethan marcó un punto de inflexión en la parte de mi vida que el dinero nunca podría tocar. Sucedió durante una fría mañana de diciembre hace 2 años. El tipo de mañana donde el viento corta incluso los abrigos más cálidos y la gente camina con los hombros encorvados, el aliento empañándose en el aire como fantasmas arrastrándose detrás de ellos. Me había detenido en una pequeña cafetería cerca de mi oficina, un lugar conocido por sus cafés con leche demasiado espumosos y pasteles rancios, pero bendecido con una cosa que necesitaba desesperadamente esa mañana, un enchufe que funcionara. La batería de mi computadora portátil estaba muerta y tenía un informe que entregar antes del mediodía. La cafetería estaba llena de compradores navideños refugiándose del frío, niños tirando de manos con mitones, música navideña tarareando suavemente de fondo. Encontré el último asiento libre cerca de una mesa tambaleante, dejé mi bolso y conecté mi computadora portátil justo cuando alguien detrás de mí golpeó mi silla. Cuando me di la vuelta, lo vi, alto, envuelto en un abrigo azul marino cubierto de copos de nieve, con ojos suaves y disculpándose. Lo siento mucho, dijo, con las manos ligeramente levantadas como si se acercara a un animal asustado. Ese cochecito me empujó directo hacia ti. Miré más allá de él y vi a una pareja nerviosa maniobrando un cochecito del tamaño de un auto pequeño. Me reí. Estás perdonado, dije, arrimando mi silla. No es tu culpa. Él sonrió, el tipo de sonrisa que subía hasta sus ojos. Soy Ethan. Eso fue todo. Sin frases para ligar, sin encanto exagerado, solo una simple introducción de un hombre que parecía confiado y amable a la vez, lo cual es una combinación rara de encontrar en una cafetería durante el caos de la temporada navideña. Tuvimos una pequeña charla entre sorbos de café tibio. Y cuando notó que estaba trabajando, no merodeó ni trató de impresionarme. En cambio, me preguntó qué estaba leyendo, qué música me gustaba, qué podcast escuchaba durante mi viaje. Ni una sola vez preguntó cuánto ganaba o dónde vivía. Ni una sola vez me evaluó de la manera en que la gente suele hacer en esta ciudad, escaneando en busca de etiquetas, señales, pistas de estatus. Esa primera conversación se extendió a una segunda una semana después en un evento de trabajo compartido, luego a una tercera en una clase de fin de semana a la que ambos nos inscribimos por capricho, pensamiento creativo para profesionales de datos. Para cuando me invitó a cenar, se sentía menos como conocer a alguien nuevo y más como encontrar a alguien familiar en un lugar que no esperaba. Ethan era estable de una manera que te hacía sentir que la habitación se calmaba cuando entraba. No era ruidoso, arrogante ni inquieto. Hacía buenas preguntas. Realmente escuchaba. Pero a medida que lo conocía mejor, comencé a notar algo debajo de su calma, una tensión débil y silenciosa, como una cuerda tirada un poco demasiado fuerte. Lo sentí por primera vez la noche en que se suponía que debía encontrarse conmigo en una pequeña tienda de ramen cerca de mi apartamento. Llegó tarde, disculpándose con esa misma sonrisa gentil. Pero noté la forma en que revisó su teléfono 3 veces durante la cena. Cuando le pregunté si todo estaba bien, exhaló lentamente y dijo, mi mamá es simplemente particular. ¿Quieres saber todo lo que estoy haciendo? Todo. Durante los siguientes meses, aprendí más sobre su mundo. Ethan venía de uno muy diferente al mío. Su familia vivía en un suburbio cerrado al norte de la ciudad donde el césped era cuidado por equipos profesionales y las casas estaban decoradas con luces navideñas coordinadas que reaparecían cada año con precisión militar. Su padre, Richard, era un abogado corporativo de alto perfil. Su madre, Elaine, era planificadora de eventos para galas navideñas de lujo, del tipo que recaudaban dinero para caridad mientras servían cenas que costaban más que mi presupuesto mensual de comestibles. No eran malas personas. No exactamente. Pero pertenecían a un mundo donde las expectativas estaban tejidas en cada conversación. Donde la reputación importaba casi tanto como el afecto. Donde cada cena familiar se sentía como una actuación calificada silenciosamente desde el otro lado de la mesa.
Ethan me dijo una vez en un momento de honestidad desprevenida, al crecer, siempre sentí que tenía que ser perfecto. Como si un movimiento en falso y todo se derrumbaría. ¿Derrumbarse?, pregunté. Se encogió de hombros. No literalmente, pero vi la forma en que mis padres reaccionaban cuando las cosas no salían como querían. Cómo se tensaban. Cómo susurraban. Hay una manera correcta de vivir a sus ojos. Un trabajo correcto, una pareja correcta, una versión correcta del futuro. Y la presión para hacerlo bien. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. El peso de ello colgaba en el espacio entre nosotros. Ese fue el momento en que entendí la pequeña sombra detrás de su sonrisa. Ethan no tenía miedo de fallar. Tenía miedo de decepcionar a personas que confundían la imagen con el valor. Personas que, como aprendería más tarde de primera mano, medían a los demás por la nitidez de su ropa o el brillo de sus carreras. Y tal vez esa fue parte de la razón por la que no le conté sobre las casas. Tal vez fue injusto. Tal vez debí haber confiado en él antes. Pero había pasado años construyendo mi vida financiera ladrillo a ladrillo silencioso, sin aplausos, sin audiencia, sin necesidad de mostrar nada. No quería convertirme en una versión de mí misma filtrada a través de las expectativas de otra persona. Y necesitaba saber en lo profundo de mis huesos que a Ethan le gustaba yo por quien era en esas mañanas tranquilas con mi abrigo de tienda de segunda mano y café de supermercado. Así que cuando una vez preguntó casualmente, ¿dónde vives? Está cerca del centro, simplemente dije, alquilo un lugar pequeño. Me las arreglo. Estoy bien. Y era cierto a su manera. Alquilaba un lugar pequeño y me las arreglaba. Simplemente no agregué el resto. No le conté sobre la casa adosada con los arces. No le conté sobre el dúplex o la casa de Tecoume que se había convertido en mi primera victoria real. No le conté sobre los inquilinos que me enviaban tarjetas navideñas o las hojas de cálculo que actualizaba tarde en la noche para rastrear hipotecas y gastos de mantenimiento. Mantuve todo eso escondido silenciosamente detrás de la versión de mí misma que elegí mostrar, una versión libre de suposiciones, libre del escrutinio que había visto a las familias ricas infligir unas a otras. Quería que el amor creciera en terreno neutral, no en números, no en activos, no en el cálculo silencioso de lo que podría ofrecer al futuro de alguien. La primera señal de advertencia real llegó una tranquila noche de miércoles a principios de diciembre, unas semanas antes de Nochebuena. Estaba cortando verduras en mi pequeña cocina, que en realidad era solo una franja estrecha de mostrador junto al fregadero, cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de Ethan. Respondí con una sonrisa, esperando su calidez habitual, pero en su lugar escuché una pausa ligeramente tensa antes de que dijera, «Oye, mi mamá quiere hablar contigo». «Ahora está bien». Me congelé por un segundo, el cuchillo flotando sobre una zanahoria a medio cortar. «Tu mamá», insistí. Él susurró como si bajar la voz pudiera suavizar lo que vendría después. Antes de que pudiera responder, otra voz llegó suave, practicada, el tipo de tono que escuchas de alguien que pasó años organizando galas de caridad y dirigiendo fotógrafos. «Hola, Lena. Querida, soy Elaine, la madre de Ethan». Me enderecé instintivamente aunque ella no podía verme. «Hola, señora Bennett. Es un placer». Entonces, intervino ella ligeramente. «Ethan nos dice que ustedes dos han estado pasando bastante tiempo juntos». «Es extraño», pensé. Añadió ella con una pausa, educada pero evaluadora. Su voz tenía una forma de sonar dulce y afilada al mismo tiempo, como un cumplido tallado en vidrio. «Sí», dije, manteniendo mi tono cálido. «Él es maravilloso. Estoy muy feliz de que nos conociéramos. Dime, ¿qué haces para trabajar?» «Soy analista financiera senior». «Oh, encantador», respondió ella, aunque el entusiasmo se sentía un poco demasiado brillante, demasiado teatral. «¿Y dónde vives? ¿Estás en el centro?» Sentí que me clasificaba en categorías, de la manera en que la gente de su mundo a menudo hace rompecabezas que se pueden resolver con las etiquetas correctas. Mantuve mi respuesta simple. Alquilo un pequeño apartamento un poco al norte de la ciudad. Todavía pagando algunas cosas, pero me las arreglo. Silencio. No mucho, pero lo suficiente para identificar exactamente lo que estaba pensando.
Por supuesto, dijo finalmente, su voz tomando ese tono suave y compasivo que la gente usa cuando cree que estás luchando. La gente de tu edad a menudo lo hace. La economía es desafiante. Otra pausa, luego el cambio sutil que hizo que mi pecho se apretara un poco. Si alguna vez necesitas consejos sobre presupuestos, querida, estaremos encantados de ayudar. Ahí estaba. La suposición no nacida de la malicia, al menos no en su mente, sino de una creencia profundamente arraigada de que el valor podía medirse por la facilidad, por la comodidad, por cuán aislada estaba una persona de las incertidumbres de la vida. Apreté los labios antes de responder. Gracias. Lo tendré en cuenta. Es bueno, agregó casi casualmente, que Ethan finalmente haya encontrado a una chica que no persigue el dinero. Demasiadas mujeres jóvenes lo ven como una oportunidad. Me quedé quieta, el refrigerador zumbando ruidosamente detrás de mí. Ethan, bendito sea su corazón, murmuró en el fondo, mamá. Pero Elaine continuó, imperturbable. Suenas diferente. Con los pies en la tierra. ¿Simple? Es refrescante. Con los pies en la tierra. ¿Simple? Sabía lo que quería decir. Sabía precisamente en qué caja me había colocado. La chica humilde y dulce que no tiene mucho y, por lo tanto, debe estar agradecida por lo que reciba. Y por un momento, sentí ese viejo aguijón familiar, el que pensé que había superado. El aguijón de ser juzgada a través del filtro de la apariencia, la primera impresión de un extraño calcificándose en una conclusión que nunca volverían a cuestionar. Ese sentimiento me arrastró hacia atrás a un recuerdo que había enterrado durante años. Una entrevista de trabajo justo al salir de la universidad cuando mi único par de zapatos planos negros tenía un leve rasguño en la punta. Recordé estar sentada en una silla de oficina de cuero mientras los ojos del gerente de contratación bajaban a mis zapatos, deteniéndose el tiempo suficiente para que yo lo sintiera. Nosotros, dijo con una sonrisa fina, esperamos cierto nivel de pulcritud aquí. No conseguí el trabajo. No porque careciera de habilidades, mis puntajes en las pruebas fueron los más altos de todos los candidatos, sino porque alguien con tacones brillantes entró después de mí. En ese entonces, me había tomado toda mi fuerza no llorar en el viaje en autobús a casa. Ese día me enseñó algo que nunca había olvidado. Algunas personas miran lo que llevas puesto y piensan que están viendo quién eres. Así que, parada en mi pequeña cocina ahora, escuchando a Elaine describirme como refrescante de la manera en que la gente a veces describe tiendas de segunda mano o modales anticuados, entendí exactamente lo que estaba sucediendo. Ella no estaba hablando conmigo. Estaba hablando con la versión de mí que había inventado en su cabeza, formada completamente a partir del puñado de oraciones que le había ofrecido. Cuando terminó la llamada, Ethan se disculpó 3 veces diferentes. Simplemente están muy enfocados en el estatus, dijo en voz baja. Quieren que me case con alguien compatible. Parecía avergonzado incluso al decirlo. ¿Compatible cómo?, pregunté, aunque ya lo sabía. Se frotó la nuca, su hábito nervioso. Misma clase, mismos antecedentes, mismas expectativas. Asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendía el peso que cargaba. La presión de satisfacer a una familia que juzgaba antes de entender. El miedo constante de decepcionar a personas que creían saber que era lo mejor para él. No lo culpaba. Ni siquiera los culpaba a ellos, realmente. La gente repite aquello con lo que fue criada. Pero al escucharlo, al ser colocada en esa narrativa de chica simple, golpeó algo profundo dentro de mí, algo que hervía a fuego lento bajo la superficie. No los corregí. No le dije a Elaine que el pequeño apartamento que imaginaba era solo una elección, no una condena. No le conté sobre las hojas de cálculo codificadas por colores con el seguimiento de hipotecas o las 3 propiedades ganando capital cada mes. No le dije que parte de la razón por la que me las arreglo también es porque había construido una vida lo suficientemente robusta como para mantenerme en pie incluso si mi trabajo desapareciera mañana. Me quedé callada porque algunas verdades merecen el momento adecuado para ser reveladas. Y aunque no lo sabía entonces, la Nochebuena, rodeada de medias, guirnaldas y el suave crujido del papel de regalo, se convertiría en ese momento. No porque quisiera impresionarlos, no porque necesitara validación, sino porque a veces el universo elige una noche envuelta en luces, brillo y alegría navideña para retirar las ilusiones y mostrar a la gente exactamente lo que no lograron ver.
Y Elaine, tan segura de quién era yo basándose en unas pocas oraciones inofensivas, estaba a punto de aprender que las apariencias pueden ser la moneda más engañosa de todas. Ethan me invitó 3 días después de esa incómoda llamada telefónica. Estábamos caminando por Pike Place, el aire fresco con el frío de diciembre, el olor a castañas asadas flotando entre los puestos. Las luces de Navidad colgaban sobre nosotros en cálidas hebras, convirtiendo la noche en algo suave y dorado. Ethan metió las manos en los bolsillos de su abrigo como siempre hacía cuando estaba nervioso. Entonces, mis padres quieren que vengas a la cena de Nochebuena, intercambio de regalos, todo el asunto. Mamá dijo que quiere conocerte adecuadamente esta vez. ¿Adecuadamente? La palabra se demoró como un eco. No estaba segura de cómo interpretarla. Sonreí suavemente, aunque algo dentro de mí tiró con vacilación. La Navidad es importante para tu familia, ¿verdad? Él asintió rápidamente, acercándose más. Sí, pero quiero que estés allí. Lo digo en serio. Le creí. Ethan no era el problema, nunca lo había sido. Era el mundo del que venía. Las expectativas, los muros pulidos de apariencias que sus padres habían construido con tanto cuidado. Esa noche, después de que Ethan me dejara y subiera las escaleras a mi pequeño apartamento, me paré en la tranquila sala de estar con las luces apagadas, mirando el tenue brillo de la calle de abajo. Sentí que la pregunta surgía de nuevo, la misma que había apartado tantas veces. ¿Debería decírselo? Debería finalmente decir, Ethan, poseo 3 casas de alquiler. Debería decirle la verdad antes de entrar en una habitación llena de gente que pensaba en mí como una niña humilde con solo un abrigo de tienda de segunda mano a su nombre. Me senté en el borde de mi cama, el ruido de villancicos distantes flotando desde la calle, y dejé que el pensamiento se asentara. Si se lo dijera ahora, toda la dinámica cambiaría. Él llevaría ese conocimiento a la Nochebuena, suavizado por él, protegido por él. Sus padres me recibirían de manera diferente, no con reacciones auténticas, sino con una cortesía filtrada nacida de suposiciones revisadas. Una versión desinfectada de aceptación. No, eso no es lo que quería. Quiero ver cómo tratan a una chica que creen que apenas se las arregla, me susurré a mí misma, las palabras asentándose como escarcha en el cristal de una ventana. No por malicia, no para atraparlos, sino para ver la verdad, para ver quiénes eran cuando no se podía ganar ninguna ventaja siendo amable. Una vez que tomé la decisión, el resto sucedió en un flujo tranquilo y constante. En la mañana de Nochebuena, abrí mi armario. Tenía opciones. Blusas de seda, vestidos que había usado en galas corporativas, un abrigo color camello que costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. Podría presentarme de la manera que mi cuenta bancaria permitía. Pero ese no era el punto de este experimento. Así que, en cambio, busqué las piezas que contaban una historia diferente. Una historia que creerían. Un suéter suave y ligeramente pelado que tenía desde la universidad. Vaqueros desteñidos por años de uso. Un par de botas de cuero con las puntas rayadas que me habían llevado a través de mañanas lluviosas y largas caminatas a casa. Y el abrigo de segunda mano que había comprado durante mi primer invierno en Seattle, el que tenía un botón faltante que nunca me molesté en reemplazar. Me los puse y me paré frente al espejo. No parecía pobre. No parecía rica. Parecía cualquier mujer común que estaba haciendo todo lo posible para sobrevivir en una ciudad cara. Exactamente lo que esperaban. Exactamente lo que necesitaba que vieran. Me recogí el cabello en una cola de caballo baja y simple, me apliqué un maquillaje mínimo, solo suficiente rímel para evitar que mis ojos desaparecieran bajo las luces navideñas. Sin joyas, excepto pequeños pendientes de plata. Luego vinieron los regalos. Me senté en mi pequeña mesa de comedor y comencé a envolverlos. Los regalos superficiales, los que juzgarían primero. Una lata de galletas surtidas que había reempaquetado a mano en papel marrón simple atado con cordel fino. Un jarrón de vidrio que encontré en un contenedor de descuentos envuelto en papel de seda blanco. Una bufanda tejida, lana gris simple, suave, acogedora, hecha a mano, el tipo de cosa que la gente aprecia profundamente o descarta como dulce pero humilde. Pero estos eran solo los regalos externos. Los verdaderos estaban metidos en un pequeño sobre que deslicé en mi bolso, sellado con una pegatina de copo de nieve. Dentro había 3 documentos impresos.
No las escrituras en sí mismas, no tenía intención de alardear de ellas, sino fotocopias de los informes de gestión de propiedades más recientes para mis 3 casas. No eran llamativos, solo hojas de cálculo y cartas de confirmación, pero eran innegables. Junto a ellos, agregué algo más. Una pequeña tarjeta escrita a mano. En ella, escribí, no todos los regalos están envueltos. Algunos se comparten cuando llega el momento adecuado. Y detrás de esa tarjeta, la pieza final, un vale que yo misma había creado por un mes de alquiler gratuito para una familia de inquilinos que había estado luchando. Había planeado darlo discretamente antes de Año Nuevo, pero algo me dijo que este podría ser el momento adecuado para revelarlo. Un recordatorio de que la riqueza no era el punto. Lo que haces con ella lo es. Mientras sellaba el sobre, sentí que una calma constante me invadía. Esto no era venganza. Esto no era orgullo. Esto era claridad. Una oportunidad de ver la verdad envuelta dentro del brillo de las luces navideñas y las cintas rojas. Esa noche, cuando salía el frío, el viento llevaba el aroma de pino y nieve. Mis botas crujían ligeramente en la acera mientras cerraba mi puerta detrás de mí y me dirigía hacia el auto de Ethan, que esperaba abajo. Me miró con calidez en los ojos, completamente inconsciente de la tormenta silenciosa que llevaba en mi bolso. ¿Lista?, preguntó. Sonreí, no por los nervios, sino por la certeza. Sí, dije. Más de lo que sabes. El viaje a la casa de los padres de Ethan nos llevó cada vez más lejos de la ciudad, pasando por hileras de casas elegantes delineadas con cálidas luces blancas de Navidad, el tipo de vecindario donde los todoterrenos brillaban en las entradas, las coronas colgaban de cada ventana y cada jardín delantero parecía cuidado por paisajistas profesionales. Para cuando giramos hacia la calle de sus padres, todo el suburbio parecía una escena de un comercial de vacaciones de lujo, nieve descansando perfectamente sobre setos recortados, luces doradas goteando de los tejados y renos gigantes brillantes posando orgullosamente en céspedes inmaculados. Ethan estacionó frente a una casa colonial de 2 pisos envuelta en guirnaldas y brillando como una postal. Un árbol de Navidad de 30 pies era visible a través de las altas ventanas de la sala de estar, con adornos reflejando una luz ámbar. Salí del auto, agarrando mis regalos envueltos modestamente, sintiendo de repente el agudo contraste entre el mundo del que venía y en el que estaba entrando. Dentro, la casa olía a canela y pino. Las paredes estaban adornadas con retratos familiares enmarcados, Ethan con uniformes de escuela privada, Ethan en estaciones de esquí, Ethan con trajes a medida en las cenas de premios de su padre. Cada superficie brillaba. Todo gritaba estabilidad, riqueza, legado. Richard Bennett, su padre, apareció primero. Alto, cabello plateado perfectamente peinado, vistiendo un suéter burdeos profundo que probablemente costaba más que todo mi atuendo. Extendió su mano, firme y autoritaria, el tipo de apretón de manos que establece silenciosamente la jerarquía. Lena, qué bueno conocerte finalmente. Le estreché la mano, ofreciendo una sonrisa cálida. Gracias por recibirme. Asintió, pero sus ojos se dirigieron brevemente a mis botas, notando los rasguños con discreción educada. Luego vino Elaine. Se veía exactamente como la voz que había escuchado por teléfono, elegante, delgada, cabello rubio rizado perfectamente, pendientes de perlas brillando bajo las luces cálidas. Sonrió, pero era el tipo de sonrisa que medía tanto como daba la bienvenida. Su mirada se deslizó de mi abrigo a mis vaqueros y a los regalos envueltos en papel marrón en mis manos. Oh, cariño, dijo en ese tono suave y amable que de alguna manera te hacía sentir más pequeña. No tenías que traer nada. Sé lo ajustados que están los presupuestos hoy en día. Las palabras flotaron como copos de nieve inocentes, pero cada una aterrizó con un aguijón. Quería hacerlo, respondí suavemente. Bueno, eso es muy considerado. Sus ojos se detuvieron en la lata de galletas envuelta en cordel. Muy dulce. Nos mudamos a la sala de estar. El árbol de Navidad se elevaba sobre nosotros, rodeado de montones de regalos bellamente envueltos, papel plateado, cintas de terciopelo, etiquetas grabadas con caligrafía dorada. Los míos, en contraste, parecían algo de una feria navideña de segunda mano. Ethan me apretó la mano, notando mi silencio. Estará bien, susurró. La cena se sirvió poco después, roast beef, zanahorias glaseadas,
papas gratinadas dispuestas como algo que verías en una revista de vacaciones. Me senté junto a Ethan frente a sus padres, fingiendo no notar las miradas intercambiadas entre ellos cada vez que respondía una pregunta modestamente. Entonces, Lena, comenzó Richard mientras pasaba la salsera. Ethan nos dice que alquilas un lugar pequeño en la ciudad. Sí, dije, sonriendo ligeramente. Es acogedor. Me gusta. Asintió con un murmullo compasivo. Supongo que es difícil salir adelante cuando el alquiler sigue subiendo. Es un desafío, respondí, manteniendo mi tono neutral. Elaine intervino con gracia. Oh, Richard, no deprimas a la pobre chica. Estoy segura de que trabaja muy duro solo para mantenerse al día con sus facturas. Me sonrió con una gentileza casi maternal, una que no consolaba, sino que sofocaba. Mi tenedor se detuvo en el aire. Ethan intentó intervenir. Mamá, eso es. Pero ella continuó sin esfuerzo. Solo espero que no dependas demasiado de Ethan financieramente. Él siempre ha sido muy generoso. Sentí que algo se tensaba en mi pecho. Un pequeño dolor que no era del todo ira y no era del todo tristeza, más como el aguijón silencioso de ser subestimada tan completamente. Soy bastante independiente, dije suavemente. Oh, por supuesto, respondió automáticamente con el tono de alguien que no creía una palabra pero quería parecer educada. Es simplemente importante que él encuentre una pareja que entienda la estabilidad. ¿Estabilidad? Ahí estaba de nuevo esa palabra que la gente de su mundo usa como un arma recubierta de terciopelo. La cena continuó con conversaciones sobre bienes raíces. Irónicamente, Richard discutió con orgullo sus propiedades de inversión, la forma en que las tasas de interés afectaban la demanda del mercado. Elaine describió una guerra de ofertas en una casa de su vecindario. Hablaban el idioma de la propiedad con facilidad, el privilegio tejido en cada oración. Me senté en silencio, asintiendo, fingiendo ser solo una inquilina, apenas entendiendo su mundo. Mientras tanto, en mi mente, podía ver hojas de cálculo de mis propias propiedades. Calcular el rendimiento neto. Pensar en curvas de apreciación a largo plazo. Pero no dije nada. Todavía no. Ese no era el propósito de esta noche. Elaine tomó un sorbo de vino y agregó casualmente, es simplemente divertido, ¿no? La gente que alquila en estos días paga casi lo mismo que una hipoteca. Pero supongo que no todos están listos para esa responsabilidad. Sonreí débilmente. Supongo que no. Otra microsonrisa de ella, gentil, compasiva, perfectamente afilada. Es admirable que estés haciendo lo mejor que puedes. La mandíbula de Ethan se tensó. Buscó debajo de la mesa, sosteniendo mi mano, pero su agarre era débil, no protector, no asertivo, solo preocupado. Eso dolió más que cualquier cosa que sus padres hubieran dicho. No estaba apoyándome. Todavía no y tal vez ni siquiera sabía cómo. Mantuve mi expresión suave y sin molestias, pero por dentro se abrió un pequeño valle, una decepción silenciosa, asentándose como nieve fría. No lo suficiente para romperme, solo lo suficiente para enfriar el espacio entre mis costillas. La cena se prolongó con historias de su mundo, viajes de esquí, galas de caridad, subastas de arte. Les seguí el juego, respondiendo cortésmente, sonriendo cuando era apropiado, incluso riendo suavemente cuando Richard contó una historia sobre el desastroso intento adolescente de Ethan de colgar luces navideñas. Pero de vez en cuando, un pequeño comentario se colaba, gentil, sutil y perfectamente moldeado para parecer inofensivo. Estamos tan contentos de que Ethan finalmente haya encontrado a alguien con los pies en la tierra. Es refrescante conocer a una chica que no es demasiado ambiciosa. Espero que no te sientas abrumada por nuestro estilo de vida, querida. Cada uno era un pequeño corte disfrazado de cortesía. Un recordatorio silencioso de mi supuesto lugar en la mesa. Ethan intentó cambiar de tema varias veces, pero sus intentos se dispersaron débilmente como chispas muriendo en la nieve. No estaba listo para confrontarlos, y una parte de mí entendía, viejos hábitos, viejos miedos, viejas expectativas. Aún así, el dolor se asentó más profundamente. El primer descenso real. No dramático, no ruidoso, solo una sensación suave de hundimiento que me recordaba por qué había comenzado este experimento en primer lugar, para ver quiénes eran y para ver quién elegiría ser Ethan.
Pocos sabían que el verdadero punto de inflexión llegaría no en la mesa de la cena, sino debajo del árbol de Navidad, cuando se abrieran los regalos y la fachada en la que creían comenzara a agrietarse. Pero ese momento todavía estaba esperando bajo papel brillante y cintas doradas. Después de la cena, todos se trasladaron a la sala de estar. La chimenea crujía suavemente y el imponente árbol de Navidad brillaba con cientos de luces doradas. Debajo yacía una montaña de regalos, bolsas de diseñador con cintas de raso, cajas de regalo grabadas con logotipos de marcas de lujo, sobres metidos en bolsas de terciopelo. Toda la escena parecía la portada de una revista dirigida a personas que nunca tuvieron que preocuparse por las facturas de calefacción o los préstamos estudiantiles. Me senté junto a Ethan en el sofá, mis regalos modestos descansando tranquilamente en el suelo cerca de mis pies, envueltos en papel marrón y atados con cordel fino. Parecía que se habían equivocado de casa. Elaine aplaudió, sonriendo brillantemente. Deberíamos empezar, dijo como si estuviera presentando un especial navideño televisado. Sus uñas brillaban bajo las luces mientras se agachaba para recoger el primer regalo, una caja rectangular envuelta en papel azul profundo. Se la entregó a Ethan. ¿Para ti, cariño? Él lo desenvolvió con cuidado. Dentro había una elegante chaqueta de diseñador, cuero italiano, caoba profunda. El tipo que ves en anuncios de invierno de lujo con etiquetas de precio que hacen que se te caiga el estómago. Mamá. ¡Guau! Esto es increíble, murmuró. Eso no es todo, agregó Richard, entregándole otra caja. Un nuevo reloj inteligente, de primera línea, aún brillando con su sello de fábrica. Ethan parecía abrumado, agradecido, pero también ligeramente avergonzado, mirándome como si se disculpara silenciosamente por la extravagancia. Solo sonreí suavemente, fingiendo que no sentía nada. Luego vinieron los regalos para la hermana mayor de Ethan, Clara, un bolso de lujo en un tono crema invernal, seguido de un sobre que contenía un itinerario impreso para un retiro de fin de semana en un spa. Clara sonreía como una niña en una juguetería. Ustedes realmente se superaron, papá. Risas, tintineo de vasos, murmullos de aprobación llenaron la habitación. Cada regalo era caro, intencional, profundamente arraigado en su ritual de demostrar amor a través de etiquetas de precio. Lo observé todo con un desapego silencioso, sintiéndome como una turista observando una tradición de larga data en un país extranjero. Y luego, finalmente, Elaine alcanzó una caja pequeña y delgada envuelta en papel de aluminio rojo. Me miró con una sonrisa gentil que parecía casi caritativa. Lena, cariño, dijo, con un tono que goteaba de delicada lástima. Este es para ti. Lo acepté con un asentimiento cortés. Se sentía increíblemente ligero en mis manos, casi hueco. Retiré el papel con cuidado, sintiendo cada par de ojos en la habitación mirándome. Dentro había un libro, una edición de bolsillo titulada Presupuesto para millennials sin dinero, cómo estirar cada dólar. Debajo yacía un planificador financiero barato de color pastel, del tipo que se vende cerca de los mostradores de pago de las tiendas de comestibles, y metido en el planificador había un sobre blanco. Elaine me tocó el brazo ligeramente. Ábrelo, querida. Saqué una pila crujiente de billetes, $200, cuidadosamente doblados, unidos por un clip dorado. Elaine juntó las manos como si hubiera realizado algún tipo de acto noble. Sabemos que las cosas están apretadas, dijo delicadamente, su voz cubierta de preocupación azucarada. Piensa en esto como una pequeña red de seguridad. Solo un poco de ayuda para que no estés luchando demasiado mientras sales con nuestro hijo. Mi respiración se atascó en mi garganta, pero no dejé que se notara. Ella continuó, sonriendo aún más cálidamente. Solo queremos asegurarnos de que seas lo suficientemente estable como para no depender demasiado de él, agregó Richard con una risita. Y ciertamente no querríamos a nadie detrás de Ethan por su seguridad futura, ¿verdad? Ahí estaba, el insulto envuelto dentro de un lazo. Las implicaciones eran tan agudas que se clavaron directamente en mi pecho. La habitación zumbaba con risas suaves, asentimientos corteses, murmullos de aprobación como si este gesto fuera el colmo de la generosidad. Ethan no dijo nada. No me defendió. Ni siquiera se movió incómodamente. Solo miró al suelo como si esperara que el momento pasara por sí solo. Y eso, no el dinero, no el libro, ni siquiera la suposición, fue lo que más dolió.
La caída más profunda, fría y vacía. Dejé el libro suavemente. Gracias, dije en voz baja, porque cualquier otra cosa habría roto la frágil cáscara de civilidad que rodeaba la habitación. Elaine sonrió, satisfecha. Richard asintió con aprobación. Clara ya había seguido adelante, abriendo su siguiente caja bellamente envuelta. Tomé aire, estabilizándome. Luego me agaché y recogí los regalos modestos que había traído. Una lata de galletas envuelta en papel marrón, la bufanda tejida. Es mi turno, dije suavemente. La sonrisa de Elaine se volvió casi indulgente, como si se estuviera preparando para algo adorablemente humilde. Oh, cariño, realmente no tenías que hacerlo. Quería hacerlo, respondí, entregándole la lata de galletas primero. La desenvolvió rápidamente. Oh, qué considerado, dijo, aunque sus ojos parpadearon con la leve decepción de alguien que esperaba más. Richard recibió la bufanda tejida a continuación, lana gris. Simple, cálida. Qué acogedora, dijo, cortés y distante. Para ellos, estos regalos eran baratos pero lindos. El tipo de cosa que guardas por culpa, no por gratitud. Pero luego metí la mano en mi bolso de nuevo. Mis dedos rozaron los sobres, los verdaderos regalos, los que cambiarían el aire en la habitación. De hecho, tengo algo más para cada uno de ustedes, dije, entregando el primer sobre a Elaine, luego a Richard, luego a Clara. Algo un poco más personal. Elaine levantó una ceja, la curiosidad elevando su expresión. Los sobres eran de papel blanco fino y sencillo, sellados con simples pegatinas de copos de nieve. ¿Qué es esto?, preguntó ligeramente. Algo que quería darles a todos, respondí. Mi voz tranquila, mi latido constante. A mi alrededor, la habitación se quedó en silencio, no tensa todavía, sino expectante. Estaban esperando algo sentimental, tal vez un poema escrito a mano o una carta sincera, algo apropiadamente modesto para alguien como yo. En cambio, sostenían el hilo de apertura de una verdad que ninguno de ellos había imaginado siquiera. Bajo el resplandor del árbol de Navidad, con papeles de regalo esparcidos a nuestro alrededor como hojas caídas, levantaron las solapas de esos sobres, completamente inconscientes de que el mundo que creían controlar estaba a punto de inclinarse. Y en el momento en que miraron dentro, todo cambió. Por un momento, la habitación se sintió perfectamente inmóvil, como si incluso las luces doradas del árbol de Navidad pausaran su parpadeo. Elaine sostuvo el sobre delicadamente, sus uñas cuidadas golpeando el borde mientras sacaba los papeles. Richard se inclinó ligeramente hacia adelante, la curiosidad uniendo sus cejas. Clara miró entre ellos, esperando ya algo sentimental, un mensaje escrito a mano, tal vez una tarjeta de caridad, algo apropiadamente humilde. Pero cuando Elaine finalmente desdobló la primera hoja, su expresión cambió tan rápidamente que podría haber agrietado la porcelana. No era un poema. No era una carta de agradecimiento. Era un escaneo de una escritura de propiedad. Una escritura con mi nombre impreso claramente en la parte superior. ¿Y la dirección? La dirección era inconfundible. Una casa adosada en Willowberry Lane. La misma calle en la que vivían. La misma cuadra de la que presumían durante la cena. Sus ojos se dirigieron a la segunda hoja, un estado de cuenta de una empresa de gestión de propiedades que mostraba proyecciones de ingresos por alquiler, notas de mantenimiento y un pequeño descuento navideño que yo había aprobado personalmente para el inquilino, un padre soltero con 2 hijos que había estado luchando después de facturas médicas inesperadas. En la esquina inferior, en mi letra, una pequeña contribución al vecindario, Feliz Navidad. Los dedos de Elaine temblaron. Me miró, luego a la página, luego de vuelta a mí como si su cerebro se negara a aceptar lo que sus ojos veían. Tú posees esto, susurró, con voz fina como papel de seda. Richard le arrebató el papel de la mano, escaneándolo con una nitidez repentina, la misma intensidad que probablemente usaba en salas de audiencias o salas de negociación. Pasó al segundo sobre, el que le habían dado, y sacó otro conjunto de papeles, un estado financiero de mi sociedad de responsabilidad limitada. Registros de propiedad. 3 propiedades listadas bajo mi nombre. Su mandíbula se tensó. Así que eres propietaria, dijo lentamente, como si cada palabra pesara más que la anterior. Sus ojos se levantaron hacia los míos.
¿Cuántas propiedades exactamente? 3, dije con calma. Las compré con el tiempo. Casas viejas, en su mayoría para reformar. Nada extravagante. Elaine parpadeó rápidamente, el color desapareciendo de su rostro. Yo. No entiendo, dijo Ethan. Alquilas un apartamento pequeño. Lo hago, asentí. Por elección. La habitación se quedó completamente en silencio. Incluso el leve zumbido del calentador pareció retirarse, dando espacio al peso que se asentaba entre nosotros. Mantuve mi voz suave, constante. Nada dramático, nada enojado, solo la verdad. Crecí en una familia donde el dinero siempre era escaso. Nunca tuvimos seguridad, así que decidí que cuando fuera mayor, construiría alguna. Richard tragó saliva, la fachada de certeza resbalando. ¿Pero por qué vivirías así si posees 3 casas? Porque quiero que la gente me vea a mí, dije gentilmente. No lo que tengo, no lo que podría comprar, solo a mí. Elaine agarró la escritura, con la voz quebrada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no dijiste nada? Me encontré con su mirada y por primera vez esta noche no miré hacia abajo ni hacia otro lado. Porque nunca preguntaron. Elaine inhaló bruscamente como si la verdad la hubiera golpeado como un viento frío. Continué, con la voz aún constante pero más afilada ahora, como una cuchilla de terciopelo. Y cuando me diste ese libro y el dinero, no solo me insultaste a mí. Elaine se estremeció. Insultaste a tu hijo también, asumiendo que elegiría a una mujer que solo quiere su billetera. Richard miró hacia otro lado. Clara apretó los labios. Ethan se congeló. La humillación ya no era mía. Se movió, como una tormenta silenciosa a través de su sala de estar perfecta. Coloqué el sobre con dinero en la mesa de centro, empujándolo suavemente hacia Elaine. Tal vez, dije suavemente, puedas donar esto a una familia que realmente lo necesite. Yo ya recuerdo lo que se siente ser una de ellas. Elaine miró los billetes, incapaz de tocarlos. Richard se aclaró la garganta, tratando de reunir las piezas de su autoridad. ¿Por qué no nos corregiste en la cena o antes? ¿Por qué dejar que esto sucediera? Porque esto es lo que son cuando piensan que no tengo nada, respondí simplemente. Y eso era algo que necesitaba ver claramente. Ethan finalmente habló, con voz pequeña. Lena, yo. Me volví hacia él. Su rostro estaba pálido, los ojos llenos de vergüenza. Su silencio anterior, el encogimiento silencioso, la forma en que dejó que sus padres hablaran por él se sentaban entre nosotros como una sombra fría. Podrías haber dicho algo, susurré. Cualquier cosa. Cerró los ojos. No sabía cómo. Y eso, de una manera extraña, dolió más que cualquier otra cosa esta noche. Me levanté lentamente alisando mi suéter, asegurándome de que mi voz no temblara. No estoy enojada, dije en voz baja. Solo decepcionada. No esperaba que tus padres me entendieran, pero esperaba que tú lo hicieras. Elaine extendió la mano ligeramente, con la voz quebrándose. Lena, querida, por favor. No, nunca quisimos. Pero levanté una mano gentilmente. No grosera, solo definitiva. Sé lo que quisieron decir. Una sonrisa suave y triste se curvó en mis labios. Y sé lo que no se molestaron en averiguar. Las luces de Navidad parpadeaban detrás de mí mientras retrocedía, la calidez de la habitación repentinamente sofocante. Recogí mi abrigo, mi bufanda, la pequeña lata en la que venían las galletas. Gracias por la cena, dije con sinceridad, no con amargura. Y feliz Navidad. Los labios de Elaine se separaron como si quisiera disculparse de nuevo, pero no salieron palabras. Richard miró el sobre en la mesa como si fuera un espejo reflejando algo que no quería ver. Clara miró hacia otro lado, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza ajena. ¿Y Ethan? Él se levantó, alcanzando mi brazo, pero se detuvo en seco, incapaz de encontrar el gesto correcto, la frase correcta para cerrar la brecha. Lena, por favor quédate. Hablemos. Sacudí la cabeza. Esta noche no. Caminé hacia la puerta, cada paso firme a pesar de la opresión en mi pecho. La voz de Ethan se quebró detrás de mí,
lo suficientemente suave como para que tal vez solo el árbol de Navidad la escuchara realmente. Lo siento mucho. Hice una pausa en la puerta, sin darme la vuelta, pero dejando que las palabras se asentaran en el aire tranquilo. Luego salí. El aire frío del invierno me golpeó como un shock, pero también como libertad, crujiente, honesto, sin filtros. Mi aliento se elevó en la oscuridad, formando pequeñas nubes de calor que se desvanecieron en la noche. Detrás de mí, a través de la ventana, la familia Bennett estaba congelada en una habitación perfecta y brillante ahora atenuada por la verdad. Y caminé por el sendero nevado sola, herida, sí, pero cargando algo más pesado que la humillación y más fuerte que el orgullo, mi dignidad, mi autoestima, mi elección. Esto no se trataba de triunfo. Se trataba de reclamar la parte de mí misma que me negaba a dejar que nadie disminuyera, incluso en Nochebuena. Y mientras el viento frío me envolvía, susurré suavemente en la noche de invierno, soy mi propia red de seguridad. El aire frío fuera de la casa de los Bennett me envolvió como una segunda piel mientras salía de su porche hacia la tranquila noche de Nochebuena. La nieve caía lentamente del cielo, suave y silenciosa, espolvoreando mi cabello y abrigo mientras caminaba por el largo camino de entrada. Su vecindario perfecto, bordeado de árboles simétricos, renos brillantes y céspedes cuidados, parecía casi irreal en la quietud. Demasiado pulido, demasiado cuidado, demasiado hueco ahora que la ilusión se había roto. Mis botas crujían contra la capa fresca de nieve. Cada respiración se elevaba en una pequeña nube frente a mí. Y mientras me alejaba más de la puerta de los Bennett, sentí que algo dentro de mí se aflojaba como un nudo que había estado demasiado apretado durante demasiado tiempo, finalmente cediendo. Repasé sus palabras en mi mente, pero no picaban como lo hacían antes. Ya no. No después de la revelación. No después de ver sus rostros cambiar de benevolencia engreída a incredulidad atónita. En lugar de ira, sentí una claridad profunda y constante, un recordatorio de que la dignidad no proviene de lo que la gente piensa de ti, especialmente de personas que nunca se molestaron en mirar más allá de la superficie. El frío se filtraba a través de mi suéter, pero seguí caminando, la nieve derritiéndose en mis pestañas. Por un momento, recordé la versión más joven de mí, la chica que solía trabajar turnos dobles, cuya cuenta bancaria bajaba a sus últimos $20, que una vez había sido descartada por un gerente de contratación porque sus zapatos no eran lo suficientemente caros. Recordé cómo esa chica lloró en el baño de la biblioteca de su campus, preguntándose si alguna vez la tomarían en serio. Y por primera vez en años, deseé poder abrazarla. Decirle que estaría bien. Decirle que poseería 3 casas algún día. Decirle que nadie, ninguna casa de Navidad perfectamente decorada, podría volver a quitarle su valor. Para cuando llegué a mi apartamento, mi cabello estaba mojado, mis mejillas entumecidas, mis dedos rígidos por el frío. Pero me sentí extrañamente más ligera, despojada del peso de fingir, despojada del miedo, despojada de la necesidad de demostrar algo a alguien. Dormí profundamente esa noche, el agotamiento arrastrándome como una ola. No fue hasta tarde a la mañana siguiente, el día de Navidad, que mi teléfono vibró repetidamente en la mesita de noche. El nombre de Ethan parpadeó en la pantalla. Dejé que sonara 1, 2 veces. Luego respondí. ¿Lena? Su voz era áspera, cansada, como si no hubiera dormido nada. Sí. Yo. Lo siento mucho. Tomó un respiro tembloroso. Anoche, después de que te fuiste, perdí el control. Les grité. De verdad. Grité. Les dije que trataron a la mujer que amo como un caso de caridad. La mujer que amo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más cálidas que la luz del sol que se colaba a través de mis cortinas. No dije nada de inmediato. Podía escucharlo caminar de un lado a otro, su respiración desigual, la culpa en cada inhalación. Me congelé, Lena. Me congelé como un idiota. Su voz se quebró. He pasado toda mi vida tratando de no avergonzarlos, tratando de ser el buen hijo, el que no hace olas. Y cuando finalmente necesité hablar, no lo hice. Estoy tan avergonzado. Exhalé lentamente. Ethan, lo sé. Él interrumpió suavemente. Merecías algo mejor. Una pausa. Y ellos también lo saben ahora. Me aseguré de eso.
Imaginé el comedor perfecto de los Bennet, silencioso, humillado, tal vez incluso reflexionando, pero no me aferré a la imagen. Ya no buscaba venganza. Ni siquiera estaba enojada. Unos días después de que la ciudad se descongelara un poco y la neblina navideña comenzara a desvanecerse, Ethan preguntó si podíamos vernos. Estuve de acuerdo. Elegimos una pequeña cafetería cerca de Pike Place. Nada lujoso, nada curado, un lugar cálido con ventanas empañadas, mesas de madera gastadas y el olor persistente a canela. Llegué temprano y me senté en un rincón, viendo pasar a las parejas afuera, envueltas en bufandas y abrigos largos. Ethan entró unos minutos después, con los hombros tensos, los ojos buscándome. Cuando me vio, su expresión se suavizó, casi frágil. «Hola», murmuró mientras se sentaba. «Hola». Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio no era hostil. Era reflexivo, contemplativo. Ethan envolvió sus manos alrededor de su taza como si se estuviera conectando a tierra. Cuando crecía, comenzó en voz baja, la regla siempre era la misma. No avergüences a la familia. No respondas. No los hagas quedar mal. Soltó una risa sin humor. Pensé que había superado eso. Resulta que no. Escuché, observando la forma en que sus ojos parpadeaban con vergüenza y honestidad. Continuó, cuando empezaron a hablarte con condescendencia, me sentí dividido. Parte de mí quería pelear, pero la otra parte, la que ha sido condicionada desde que era niño, simplemente se quedó en silencio. No me di cuenta hasta anoche de cuánto puede doler el silencio a alguien. Dejé mi taza. Ethan, nunca necesité que fueras perfecto. Solo necesitaba que me vieras. Levantó la vista bruscamente y vi algo crudo en su expresión, miedo, arrepentimiento, pero también un deseo de crecer. Te vi, susurró. Simplemente no protegí lo que vi. Mi pecho se tensó, no con dolor, sino con algo agridulce. También necesito admitir algo, dije suavemente. Todo este experimento, no corregirlos. No fue solo curiosidad. Tomé aire. He pasado gran parte de mi vida con miedo de que alguien me amara por las razones equivocadas, por dinero, seguridad, lo que podría proporcionar. Quería saber si me amarías, incluso cuando pensaras que no tenía nada. Sus ojos se abrieron, pero no interrumpió. No planeé que llegara tan lejos, agregué. No esperaba los regalos o la humillación. Pero no puedo fingir que no preparé el escenario tampoco. Yo. Asintió lentamente, absorbiendo mi honestidad. Lena, dijo, inclinándose hacia adelante. Te amo por quien eres. La mujer que compra casas viejas y las arregla con sus propias manos. La mujer que ayuda a los inquilinos en silencio. La mujer que entra en una habitación humilde y sale sin cambios por el ruido a su alrededor. Mi garganta se tensó. Y si avanzamos, dijo gentilmente, te prometo algo. No volveré a quedarme callado. No por ellos. No a tu costa. No a la mía. Lo estudié por un largo momento, midiendo la sinceridad en sus ojos. No ofrecía perfección. Ofrecía crecimiento. No necesito que me elijas sobre tu familia, dije finalmente. Pero sí necesito que elijas el respeto, tu respeto por mí y tu respeto por ti mismo. No puedes seguir priorizando la armonía familiar sobre la decencia básica. Asintió una vez, firme. Lo sé. No nos apresuramos a poner etiquetas o promesas. No lo envolvimos en un lazo perfecto como un romance navideño, pero mientras nos sentábamos juntos viendo caer la nieve fuera de las ventanas de la cafetería, algo cambió. No un final, no un comienzo, sino una recalibración. Dos personas encontrándose en el medio con más honestidad, más vulnerabilidad y más comprensión que antes. Tal vez eso fue suficiente. Tal vez eso era exactamente como se veía la curación. Pasaron 6 meses, luego casi un año, tranquila, constantemente, como páginas pasando sin fanfarria. La vida no cambió de la noche a la mañana. Todavía vivía en mi mismo apartamento pequeño, todavía tomaba el autobús cuando no tenía ganas de conducir, todavía usaba el mismo abrigo de segunda mano en las mañanas frías. Pero algo dentro de mí había cambiado.
Una suavidad, una firmeza, un tipo de paz más profunda que no provenía de la riqueza, no de demostrar mi valía, sino de dejar de ocultar quién era. Las 3 casas de alquiler todavía estaban bajo mi nombre, todavía generando ingresos, todavía llenas de inquilinos. Realmente me importaban las personas que me recordaban a mis padres, a mi yo más joven, a los años que viví al día con la esperanza cosida en los dobladillos de mis días. Pero ahora, cada vez que revisaba los informes de mantenimiento o planeaba mejoras, sentía más propósito que orgullo. Porque en algún lugar entre la humillación bajo el árbol de Navidad de los Bennet y la honestidad en esa cafetería, me di cuenta de algo. La riqueza no significaba nada si no la usaba bien. Si no se expandía en algo más grande que yo. Si no ayudaba a alguien que me recordaba a una versión de mí misma que alguna vez había luchado sola. Es por eso que comencé el proyecto Sus Llaves, un pequeño taller dirigido por voluntarios que organizaba 2 veces al mes en una sala comunitaria prestada detrás de una biblioteca. No era llamativo. No era una organización sin fines de lucro con un gran logotipo o patrocinadores corporativos. Éramos solo yo y un círculo de mujeres jóvenes, estudiantes, madres solteras, baristas, pasantes, cualquiera que quisiera aprender cómo funcionaba realmente el dinero, cómo construir crédito, cómo presupuestar con dignidad en lugar de vergüenza, y tal vez algún día, cómo comprar su primer lugar. La idea era simple: las mujeres merecen seguridad financiera, y nadie debería crecer creyendo que la propiedad de la vivienda es un lujo reservado para los afortunados. Para el siguiente diciembre, casi exactamente un año después de la cena de Navidad de los Bennet, organicé una sesión especial de vacaciones. La sala comunitaria estaba decorada con luces de cadena y pequeños adornos de papel que las chicas recortaron ellas mismas. Alguien trajo rollos de canela. Alguien más trajo paquetes de cacao. Nos apiñamos alrededor de 2 largas mesas plegables riendo, compartiendo metas y agregando notas adhesivas coloridas a un tablero titulado Mi primer paso hacia mi primera llave. Cerca del final de la sesión, una de las chicas, una estudiante de segundo año llamada Meraye, preguntó si alguna vez alguien había sido menospreciado por no tener dinero. Una ola de risas pasó por la sala porque la respuesta era obvia. Luego me miró directamente. Lena, siempre pareces tan tranquila con el dinero, como si nunca te hubieran juzgado. Dudé. Luego les conté la historia. No con nombres, no con suburbios ricos, no con un árbol de Navidad lleno de regalos de diseñador. Les conté sobre una chica que fue juzgada erróneamente por un abrigo de segunda mano, sobre padres que asumieron que necesitaba ayuda con el presupuesto, sobre un libro para millennials sin dinero envuelto como regalo y sobre el momento en que reveló en silencio que era la propietaria de una de las codiciadas casas adosadas de su calle. Se inclinaron con los ojos muy abiertos, una mezcla de sorpresa, deleite e indignación pasando por sus rostros como luz cambiante. Cuando terminé, Meraye se cubrió la boca con las manos. Siempre pensé que la gente como tú nacía rica, susurró. Pero ahora creo que tal vez yo también tengo una oportunidad. Ese momento, sus palabras, su esperanza golpearon más profundo que cualquier regalo de Navidad que hubiera recibido. Más tarde esa noche, mientras el grupo empacaba, alguien me tocó el hombro. Era una mujer con cabello castaño suave, vestida de manera sencilla pero ordenada, sosteniendo una pequeña caja envuelta en papel rojo. Soy Elaine, dijo en voz baja. Mi respiración se atascó, no por miedo esta vez, sino por genuina sorpresa. Me entregó la caja. No sabía si debía venir, pero he estado asistiendo a tus sesiones de forma anónima en línea. Necesitaba desaprender muchas cosas. No había arrogancia en su voz ahora. Sin simpatía forzada, solo sinceridad, cruda, casi tímida. Lamento lo de la Navidad pasada, dijo. Por asumir que conocía tu historia. Por asumir la historia de cualquiera. Tomé la caja pero no la abrí. No tenías que venir aquí, dije gentilmente. Lo sé, respondió ella. Por eso lo hice. Se unió a la siguiente sesión un mes después. No como la madre de mi novio, no como una mujer de un suburbio rico, sino como alguien tratando de aprender, tratando de entender, tratando de tratar a las personas con el respeto que siempre deberían haber recibido. Y curiosamente, respeté eso profundamente. A medida que el invierno se asentaba de nuevo y el mundo se preparaba para la próxima Navidad, me encontré sentada junto a la ventana de mi apartamento una noche nevada, viendo pequeños copos caer sobre la tranquila calle de abajo.
Música navideña suave sonaba desde la unidad de un vecino. El perro de alguien ladraba alegremente desde el otro lado del pasillo. Envolví mis manos alrededor de una taza caliente y dejé que el brillo de mi pequeño árbol de Navidad llenara la habitación. Me di cuenta entonces de que el experimento que había comenzado hace un año, entrando en la casa de una familia rica vestida como la versión más simple de mí misma, nunca se había tratado realmente de probarlos a ellos. Se había tratado de encontrar el camino de regreso a mí, de regreso a mis valores. De regreso a la chica que creció creyendo que el respeto se ganaba con amabilidad, no con patrimonio neto. De regreso a la mujer que ahora entendía que la verdadera riqueza no era el número de propiedades que poseía, sino el número de vidas que podía ayudar a formar tranquila y gentilmente. Este año, bajo mi pequeño pero amado árbol de Navidad, solo había un puñado de regalos. Ninguno era caro. Ninguno estaba envuelto en terciopelo o papel de oro, pero cada uno significaba algo. Y entendí algo, finalmente, plenamente, la riqueza de la Navidad no se mide por los regalos bajo el árbol, sino por cómo te tratan las personas cuando creen que no tienes nada que ofrecerles. Mientras cerraba los ojos y dejaba que esa verdad se asentara, imaginé hablar directamente a las personas que algún día escucharían esta historia: no dejes que nadie mida tu valor por tu cheque de pago, tu atuendo o las suposiciones que hacen cuando entras en una habitación. La riqueza no define la dignidad, y la dignidad es el tipo de riqueza que nadie te puede quitar. Una suave sonrisa calentó mi rostro mientras levantaba mi taza. Y si esta historia tocó tu corazón, te diría suavemente: dale me gusta a este vídeo, suscríbete para más y cuéntame en los comentarios qué te hace sentir verdaderamente rico en Navidad, incluso si tu cuenta bancaria no lo hace.